Un cordial saludo a todos, como de costumbre. En esta ocasión lo que vamos a hacer es tratar de aprender cómo se cita de forma correcta según las normas APA en su séptima edición. Debo hacer una aclaración preliminar y es que la mayoría de lo dicho aquí va a tener como referente la obra o pues el manual de normas APA séptima edición publicado por el Centro de Escritura Javeriano en el año 2020. Se publica en la ciudad de Cali o por parte de la seccional Cali de la Pontificia Universidad Javeriana. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una clara diferenciación entre tres conceptos que son fundamentales. El primero de ellos es fuente. ¿Sí? Se va a entender por fuente el lugar del que se toma la información o los datos que serán utilizados para la construcción de un texto. ¿Sí? Es decir, nosotros para la construcción o elaboración de un texto acudimos a diferentes fuentes. Entonces, las fuentes serán el libro, el artículo, la página web, la base de datos, el periódico, la revista, el manual, etcétera, al que se acude con el fin de obtener la información. Eso es así de sencillo. ¿Sí? La fuente es aquel documento, podría hablarse de documentos, aquel documento al que yo acudo para obtener la información en la construcción de un documento por cuenta propia. Por su parte, la cita, que se relaciona de manera directa con la fuente, hace referencia a la información o los datos que se extraen de la fuente para desarrollar la argumentación o para la elaboración del texto. Entonces, ¿qué es la cita? La cita es aquella información, aquellos datos que yo extraigo de la fuente. La cita debe reconocer la autoría de la información, es decir, debe señalar de manera clara y explícita al autor o a la fuente de la información que está siendo utilizada. Para las normas APA, en la cita siempre se relacionan el autor y la fecha. Esto es fundamental. ¿Sí? Siempre debe darse cuenta del autor y la fecha. Ya vamos a verlo porque es el objeto de este video. Finalmente, cuando se habla de referencia, a lo que se está aludiendo es a la información completa de la fuente que se está utilizando. Se trata de una relación detallada de los datos de la cita. ¿Sí? Se maneja el sistema, en APA se maneja el sistema apellido, inicial del nombre, año entre paréntesis, esto es muy importante, el año va entre paréntesis, título de la obra, la ciudad y la editorial. ¿Listo? Veamos dos ejemplos. Entonces aquí en este caso yo cito el libro de Economía y Sociedad del señor Max Weber. Entonces pongo el apellido, coma, la inicial del nombre acompañada de un punto, luego pongo entre paréntesis el año de publicación, a continuación coloco el título, un punto, la ciudad en la que fue impreso el libro y dos puntos para luego colocar la editorial. Lo mismo en el caso del texto Elogio de la dificultad. En este caso, pues realmente el texto se llama Elogio de la dificultad y otros ensayos. Ese es el nombre completo del libro. Entonces, el autor es Estanislao Zuleta, por lo tanto coloco el apellido, coma, la inicial del nombre acompañada con un punto, entre paréntesis el año, el título de la obra, la ciudad en la que se imprime y la editorial. ¿Listo? En los documentos, en normas APA, las referencias van al final. Es lo que se conoce comúnmente con el nombre de bibliografía. ¿Sí? Pero en realidad son referencias, porque no solamente se referencian libros, sino que, como lo dije anteriormente, se puede referenciar todo un conjunto de fuentes. ¿Sí? Se pueden referenciar páginas web, blogs, artículos de periódico, artículos de revista, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que por ahora tenemos que comprender la diferencia entre lo que es una fuente, entre lo que es una cita y lo que es una referencia. Ya en el campo específico de lo que nos convoca el día de hoy, vamos a entender que una cita corresponde a la idea que se retoma de otra fuente de información en un texto, ¿sí? Con una correcta atribución de los créditos de autoría. Es decir, una cita se da cuando yo acudo a lo dicho por otro autor, ¿sí? Extraigo información de una determinada fuente. En esa extracción de la información yo debo respetar al autor. ¿Sí? Es una cuestión ética también. Entonces yo debo respetar al autor de esa información o de esos datos que yo voy a utilizar.
¿sí? Esto lo establece APA en su 7ª edición. APA establece unas recomendaciones también pues para el manejo de las citas, recomendaciones generales que vamos a traer a colación el día de hoy. Entonces, para su adecuada utilización, es decir, el de las citas, se sugiere, según APA, primero, citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Entonces, las fuentes primarias son aquellas en las que se acude al autor que es una autoridad en la materia. Tomemos un ejemplo, si yo estoy hablando en el campo de la sociología comprensiva o de la economía, pues Max Weber es una fuente primaria, ¿sí? Es un autor de primer orden, es una autoridad académica en la materia. Eso lo convierte en una fuente primaria. Otra cosa es, por ejemplo, que yo trabaje o lea a un autor que está haciendo un ensayo o un estudio o una investigación o, si se quiere, una reflexión sobre Max Weber. Entonces no acudo directamente a Max Weber, sino que acudo a lo que otro autor dice a propósito de Max Weber. En este caso ya estamos frente a una fuente secundaria. Terrible en el campo académico. En el campo académico eso tiene un nombre que se llama el revisionismo. Por ejemplo, no leo a Marx, sino leo sobre Marx. No leo a Max Weber, sino que leo sobre Max Weber. No leo a Piaget, sino que leo sobre Piaget. En ese caso yo estoy en el plano de las fuentes secundarias y nunca me acerco a lo que debería acercarme, que es la fuente primaria. Entonces eso simplemente para que lo tengamos en cuenta. También se recomienda usar fuentes confiables de información en la construcción de textos, ¿sí? Fuentes confiables principalmente cuando se referencian sitios web, yo recomiendo acudir a los sitios oficiales, ¿sí? A entidades estatales o a ONG reconocidas por su trayectoria y por la seriedad de sus estudios. También es necesario apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Es decir, no arrojar definiciones así de manera muy subjetiva, sino que las definiciones deben tener un referente teórico y conceptual, al igual que las cifras que se presenten. ¿Sí? Las cifras que se presenten deben ser el resultado de un estudio o de una indagación que cuente con el respaldo académico. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo, eso ya lo veremos ahorita, tranquilos. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de usar solamente sinónimos. Esto es otra cuestión que ya veremos en los ejemplos que vamos a utilizar. Y por último, verificar la correspondencia entre citas y referencias. Es decir, que lo que se cita, es decir, la información que se trae a colación, efectivamente corresponda a la referencia que se está relacionando. ¿Sí? Es decir, de aquello de lo que se está hablando efectivamente pertenezca, por ejemplo, al libro que se está referenciando. En este orden de ideas, hay dos formas de realizar una cita dependiendo de si se quiere hacer énfasis en una o en otra cosa. Me explico. Para APA, y esto es muy importante, hay dos formas de realizar la cita, ¿sí? Una cita se llama citación narrativa, en donde se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor, haciendo énfasis en este, es decir, en el autor, para relacionar sus ideas. Me explico. En la cita narrativa se hace énfasis en el autor y se da cuenta de la idea de ese autor. En cambio, en la citación parentética, así lo llama APA, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel más bien secundario. Lo importante es la idea, independientemente del autor. Por ejemplo, y entonces aquí vemos pistas. Si yo estoy manejando una fuente primaria, lo ideal es una citación narrativa. En cambio, si estoy manejando una fuente secundaria, se puede manejar una citación parentética. Vamos a ver cómo funciona esto en términos de ejemplos para que lo entendamos. ¿Listo? Entonces, en una cita narrativa, lo que debe ocurrir es lo siguiente. ¿Listo? El autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis. Hay un énfasis en el autor e implica un uso de frases de citación. Veamos los ejemplos. Primer ejemplo. En su análisis sobre lo bello y lo sublime, Kant, 2015,
plantea que las sensaciones de agrado o desagrado no se encuentran en las cosas mismas, sino en la sensibilidad de cada hombre para verse afectado por estas. Se trata de una citación en forma narrativa. ¿Por qué? Porque estamos mencionando al autor de manera directa, ¿sí? No simplemente entre paréntesis, y luego damos cuenta de la idea de él, ¿sí? En este caso, Kant es una fuente primaria. Otro ejemplo. Zuleta, 2018, cuestiona la cultura de la idealización propia de la mentalidad de la civilización occidental, cuyas raíces se encuentran en la tradición judeocristiana. Entonces nos damos cuenta que esto es una citación en forma narrativa. Por su parte, la citación en forma parentética tiene características particulares que ya van a ver, permite diferenciarlas claramente de lo que es una citación. Regálenme un momento. Listo. Una citación en términos narrativos. La citación parentética, como lo vemos aquí, se menciona la idea, pero los datos del autor aparecen entre paréntesis. ¿Sí? Se menciona la idea, pero los datos del autor y la fecha aparecen entre paréntesis. Aquí se hace énfasis en el texto, ¿sí? Es decir, en la idea. No implica el uso de frases de citación. Veamos los mismos ejemplos mencionados anteriormente, pero en forma parentética. Las sensaciones de agrado o desagrado en el campo estético no se encuentran en las cosas mismas, sino en la sensibilidad de cada hombre para verse afectado por estas. Kant, 2015. Entonces nos damos cuenta que yo hago énfasis en la cita independientemente del autor. Es decir, puedo prescindir del autor, aunque debo reconocerlo y debo citarlo, ¿no? Debo relacionarlo, en este caso el apellido del año. En la mentalidad de la civilización occidental está latente la cultura de la idealización, cuyas raíces se encuentran en la tradición judeocristiana. Es la misma idea que he expresado anteriormente, solamente que en forma parentética. Esto les va a permitir entender a ustedes la diferencia entre una y otra forma de citar. Teniendo clara la diferencia entre la citación en forma narrativa y la citación en forma parentética, vamos a ver los tipos de citas. ¿Listo? Entonces ya no vamos a hablar de las formas, sino de los tipos de citas según el manual de APA séptima edición. En primer lugar existen las citas textuales, ¿sí? Las citas textuales se dan cuando se repite literalmente lo que se encuentra en la fuente, es decir, cuando se copia y se pega o se transcribe lo dicho por otro u otros autores. En estos casos siempre debe relacionarse, y ojo a esto, el apellido del autor, el año y el número de página. Siempre deben estar presentes esos elementos. Hay dos tipos de citas textuales. Las citas cortas, que son de menos de 40 palabras, y las citas largas, que son de más de 40 palabras. ¿Sí? Repito, las citas textuales pueden ser cortas, cuando son de 40 palabras o menos, o pueden ser largas cuando son de más de 40 palabras. El último tipo de cita del que hablan las normas APA es las citas de parafraseo. ¿Sí? ¿En qué consisten las citas de parafraseo? Las citas de parafraseo son aquellas en las que la idea de otro autor es expresada con las propias palabras, pero se mantiene el sentido original de las mismas, de la misma, o sea, de la idea. En estos casos siempre debe relacionarse el apellido del autor y el año. ¿Listo? Entonces, tenemos, en realidad, son tres tipos de citas, ¿sí? Entonces, dos grandes grupos, las citas textuales y las citas de parafraseo. Las citas textuales son aquellas en las que se repite literalmente lo que ha dicho otro autor, pero esas se subdividen a su vez en citas cortas, que son de 40 palabras o menos, y en citas largas, que son de más de 40 palabras. Ya vamos a ver cómo se realiza cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, lo que sí les sugiero siempre es que tengan a la mano un lugar en donde tomar apuntes para ir haciendo una especie de mapa conceptual o de esquema que les permita a ustedes guiarse y orientarse en la construcción de sus textos. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el de cita textual corta, es decir, el de aquella cita en la que yo repito literalmente lo dicho por otro autor, pero con 40 palabras o menos. Aquí la cita debe ir entre comillas, es decir, aquella parte que yo copio debe ir entre comillas. Se relaciona al autor
el año y la página. Esto es importante. Se puede hacer, como ya lo dijimos anteriormente, en forma narrativa. Entonces veamos el ejemplo. ¿Listo? En forma narrativa quedaría así. Resulta de especial importancia la observación que Russell, 2010, hace a propósito de la necesidad de asegurar una autonomía en lo que respecta a la función de los maestros. Para este autor, un sentimiento de independencia, entonces aquí comienza la cita, nótese, entre comillas, aquí comienzan las comillas. Un sentimiento de independencia intelectual es esencial para el adecuado cumplimiento de las funciones del maestro, puesto que su tarea es inculcar todo lo que pueda de conocimiento y razonabilidad en el proceso de formar la opinión pública. Y termina la cita. Tenemos los tres datos que nos solicitan. El apellido del autor, ¿cierto? Aquí está, mírenlo. El apellido del autor. El año, aquí está. Y además tenemos el número de página del que se extrae la cita. Esos elementos son importantes. Finalmente, también debe ir entre comillas la cita. La parte que yo extraigo y que coloco en mi texto debe ir entre comillas. Pero se trata de una cita en forma narrativa. ¿Por qué? Pues porque hago énfasis en el autor y luego doy cuenta de su idea. El otro modo de citar es el modo de forma parentética. Vamos a colocar el mismo ejemplo para que entendamos la diferencia. ¿Listo? Entonces, es la misma cita, pero en forma parentética. Resulta de especial importancia el papel que la autonomía desempeña en el desarrollo de las funciones de un maestro. No es gratuito el hecho de que esta preocupación se haya presentado en el campo de la reflexión filosófica de la primera mitad del siglo XX, cuando se afirmaba que, y ahí viene la cita, ¿sí? Abro comillas y comienzo con la cita. Un sentimiento de independencia intelectual es esencial para el adecuado cumplimiento de las funciones del maestro, puesto que termino la cita y coloco entre paréntesis los datos que requerimos desde el principio, ¿no? O que de los que hablamos desde el principio. El apellido, el año y finalmente la página. Esta cita es parentética. Aquí lo que importa es la idea. Se hace énfasis en la idea, independientemente del autor que la expresa. ¿Listo? Esa es el primer ejemplo de cita del que hablamos, que es la cita textual corta, es decir, de 40 palabras o menos. ¿Cómo hacemos para saber cuántas palabras tiene nuestra cita? Es una forma muy sencilla, la podemos seleccionar y en la parte izquierda inferior aparece la cantidad de palabras. Por ejemplo, en este caso la cita es de 37 palabras de 810 palabras que llevamos escritas hasta el momento. Vamos a ver otro ejemplo de esta misma forma de citar, como para que tengamos una idea de cómo se elabora bien. Entonces, ejemplo 2, en forma narrativa. Sin embargo, es necesario evitar el error de caer en un opuesto igualmente negativo. Debe recordarse que para Zuleta, 2017, a la desidealización sucede el arribismo individualista, que además piensa que ha superado toda la moral, bla, 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 bla. Entonces aquí termina la cita, aquí comienza, va entre comillas, ¿cierto? Colocamos el apellido dentro del texto que estamos redactando, el año dentro del paréntesis y la página al final de la cita. Eso es una citación en forma narrativa, ¿sí? Una cita en forma narrativa. Pero también lo podemos hacer la misma cita en forma parentética, ¿sí? Veamos. Sin embargo, es necesario evitar el error de caer en un opuesto igualmente negativo. Debe recordarse que comenzamos la cita, abro el paréntesis, abro comillas, luego cierro comillas, y los datos los pongo entre paréntesis, ¿sí? El apellido, el apellido, coma, el año, coma, la página. ¿Listo? Esa es la cita corta de menos de 40 palabras. ¿Listo? Luego viene la cita textual larga, que es aquella en la que se utilizan 40 palabras o más. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se maneja esta. En la cita textual larga, la cita se escribe en un párrafo aparte, un tamaño de letra inferior al que se viene manejando, un espacio de interlineado menor y sin comillas. Debe relacionarse el autor, el año y la página. Veamos dos ejemplos. Primero, de forma narrativa. Esto queda así. De forma narrativa sería como viene a continuación. ¿Listo? El tercer requisito, entonces está la cita. Este es el texto que yo estoy construyendo y esta es la cita. Vamos a ver.
El tercer requisito de un experimento en la investigación científica es expuesto por Hernández et al., ya les explico eso, 2014, de la siguiente manera. Y la cita, puesto que excede las 40 palabras, en este caso estamos hablando de 90 palabras, va en un párrafo aparte, sin comillas, un tamaño de letra menor, nótese que yo aquí escribo en 12, pero la cita va en tamaño 12, un tamaño interlineado menor, entonces el interlineado que yo manejo aquí es 2, pero el interlineado que manejo aquí es 1.5. Debe ir la página, ¿no? Entonces la página, en este caso es la página 135. ¿Listo? Voy a explicar rápidamente lo de Hernández et al. Para que entendamos. Si es un solo autor, yo coloco un solo apellido. Por ejemplo, Hernández. ¿Sí? En este caso es un solo apellido. Pero si fueran dos autores, entonces yo coloco Hernández y supongamos Zuleta, ¿cierto? Y puedo colocar la fecha, suponiendo que ellos dos hayan escrito un libro en alguna ocasión. Supongamos que fueran tres autores, en este caso, tres o más autores. En este caso lo que se hace es solamente nombrar al autor principal, es decir, al que aparece en primer lugar, y luego se utiliza la expresión et al con punto en cursiva. Et al es una expresión latina, ¿sí? Que literalmente es así, et alter. Literalmente et alter significa y otros. Entonces yo cuando estamos hablando de tres o más autores, lo que yo hago es colocar et al para entender que es ese autor y otros autores. Por eso se habla en esa forma. Entendamos simplemente esto. ¿Sí? Se coloca así y la sangría es muy importante. Es decir, el texto literalmente vendría así. Bueno, y la página y el tamaño de letra sería 12. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces lo que yo hago es coger la cita, que es esta, le bajo el tamaño de letra, si estoy escribiendo en 12, paso a 11. Si tengo espacio doble, pues simplemente lo pongo en 1.5, ¿listo? Y con estas flechitas que ustedes ven al lado de la organización ascendente o descendente de los párrafos, ahí está la sangría. Entonces yo selecciono todo el párrafo de la cita y simplemente le pongo una sangría a mano derecha. Eso es importante. Y se entiende entonces en este caso que la cita es esta. Así se escribe una cita textual o directa de más de 40 palabras en forma narrativa. ¿Cómo se haría en forma parentética? Vamos a ver el ejemplo. En forma parentética, lo que yo hago simplemente es lo siguiente. El mismo ejemplo, es decir, la misma cita, pero en forma parentética. Debe considerarse, además, un tercer requisito en la realización de un experimento en toda investigación científica, el control. El término, entonces acá viene la cita, el término control, listo. Aquí finaliza la cita. Pongo el punto. Después del punto, coloco los datos de la cita. Es decir, el autor, en este caso, los autores, ¿sí? Aquí debe ir una coma. Luego el año, 2014, coma, la página, punto, y pues en este caso la página 135. Después continúo escribiendo normal, después de esa cita. ¿Sí? Así el control es un elemento que se suma a la manipulación de variables y a la clasificación de estas en dependientes e independientes. Esa es la forma en la que se realiza una cita textual o directa de más de 40 palabras. ¿Listo? En forma parentética y en forma narrativa. Con estos ejemplos, pues evidentemente ustedes entienden la diferencia. El tercer y último estilo de cita, o el tercer y último tipo de cita, es la cita de parafraseo. ¿En qué consiste una cita de parafraseo? La cita de parafraseo, como ya lo dijimos anteriormente, consiste en el acto de retomar la información de otro autor con las propias palabras, pero se conserva el sentido de la idea y se respeta su autoría. Debe señalarse, por lo tanto, el autor y el año. El parafraseo básicamente es repetir lo que otro autor ha dicho con nuestras propias palabras, sin caer en el plagio. Es decir, debemos reconocerle al autor pues su autoría de la idea que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo sería más o menos así. Ojo a esto. La cita, entonces el primer ejemplo en forma narrativa. ¿Listo? La cita es esta. Esta es la cita. Literalmente, lo que yo extraigo del libro de Kant es esto, ¿no? Está entre comillas. Las diversas sensaciones de agrado o desagrado no se sustentan tanto en la disposición de las cosas externas que las suscitan, cuanto en el sentimiento de cada hombre para ser por ellas afectados de placer o desplacer. Eso lo dice Kant en su libro publicado editado en el año 2000, publicado en el año 2015, que es la versión más reciente de esa obra, en la página 33. Yo quiero hacer un parafraseo de esta expresión. Lo que hago es lo siguiente. En su análisis sobre lo bello y lo sublime, Kant, 2015, plantea que las sensaciones de agrado o desagrado no se encuentran en las cosas mismas, sino en la sensibilidad de cada hombre para verse afectado por ellas. ¿Sí? Entonces simplemente conservo el sentido de la idea, lo repito con mis palabras, pero reconozco la autoría de Kant. ¿Sí? Eso en forma narrativa. Veamos el mismo ejemplo, pero en forma parentética. ¿Sí? Esto funciona de la siguiente manera. La misma cita, ¿sí? Pero en forma parentética sería así. Las sensaciones de agrado o desagrado en el campo estético no se encuentran en las cosas mismas, sino en la sensibilidad de cada hombre para verse afectado por estas. Pongo a Kant entre paréntesis, porque en el texto que yo estoy construyendo en este caso, lo importante es la idea al margen del autor que la expresa. En cambio, en este primer ejemplo, lo importante es el autor y la idea que el autor expresa. Eso depende de la intención que ustedes tengan con cada texto. Vamos a ver un último ejemplo para finalizar, que es el ejemplo 2. Entonces vamos a verlo primero en forma narrativa y luego en forma parentética. ¿Listo? Entonces el ejemplo 2 funciona así. Veamos. Esta es la cita, así tal cual. Esta es la cita. Un sentimiento de independencia intelectual es esencial para el adecuado cumplimiento de las funciones del maestro, puesto que su tarea es inculcar todo lo que pueda de conocimiento y razonabilidad en el proceso de formar la opinión pública. Esa es la cita textual de Bertrand Russell del ensayo Las funciones de un maestro, publicado en el año 2010. En la página 20 se encuentra esa cita. Yo parafraseo esa cita de la siguiente manera. Según Russell, 2010, es necesario que se garantice por parte de y para el maestro una independencia intelectual, debido a que este aspecto se encuentra relacionado de modo directo con su función frente a la formación de la opinión pública. Eso es una cita parafraseada de forma narrativa. Ahora veamos esa misma cita parafraseada, pero de forma parasintética. Parasintética no, sino, discúlpenme, es parentética. ¿Sí? La forma es parentética. Esto fue un error aquí del Word. Entonces coloco simplemente la idea. Es necesario que se garantice por parte de y para el maestro una independencia intelectual, debido a que este aspecto se encuentra relacionado de modo directo con su función frente a la formación de la opinión pública. Y entre paréntesis coloco a Russell, 2010. No necesito colocar la página porque la cita no es textual. La página se coloca solamente en las citas textuales. Recordemos que APA prefiere este tipo de citas, el parafraseo. ¿Por qué? Pues porque da cuenta de una apropiación del sentido o significado de las ideas por parte de quien redacta el texto o el documento. Con esto terminamos, espero haya quedado claro. Pueden simplemente volver a ver el video, ir deteniéndolo, mirando los ejemplos, practiquen. Pues digamos que el reto sería que cada uno fuera construyendo 2 o 3 ejemplos de cada uno de los diferentes tipos y formas de citas. Entonces, no olviden, en internet se encuentra disponible el documento de normas APA séptima edición, publicado por el Centro de Escritura Javeriano de la seccional Cali de la Pontificia Universidad Javeriana. Si quieren, esa es la información que necesitan, o vayan directamente a la página oficial de normas APA. Eso sería todo. Muchísimas gracias.